gusto saludarlos e iniciar la semana con ustedes. Mira, ya estamos viendo el final de la primera mitad de este 2025 y mira que está intenso. Por eso aquí en concreto contigo aborda a los expertos y expertas que vienen contigo para darte las mejores recomendaciones. Como el día de hoy vamos a platicar con Eugenia Marbeck. Ella es directora de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa de Ipsos México y me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, mi querida Eugenia? Qué gusto, muchas gracias por invitarme hoy y buen inicio de semana. Pues comenzamos bien contigo porque nos vas a sacar la bolita de cristal, nos vas a decir justamente pues todos los impactos que está viviendo y lo constatamos diariamente, Eugenia, ¿no? ¿Qué pasa con lo que el señor Trump anuncia, ¿no? En todo lo que es el ánimo, en todo lo que es la perspectiva, las inversiones, ¿no? Y decisiones que tienen que tomar muchas empresas, no solo mexicanas, sino las que están en México, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas al respecto, Eugenio? Correcto, Mariel. Bueno, muchas gracias. La verdad es que nosotros venimos monitoreando cuál es la opinión de los mexicanos desde febrero de este año, cuando comenzaron los anuncios de aranceles, de guerra contra el narcotráfico, sobre la inmigración también. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que cerca de la mitad, 45% de las personas en México nos están diciendo que el rumbo de México, ¿no? Con todos estos anuncios desde que llegó a la presidencia Donald Trump, va mal o muy mal, ¿no? O sea, sí hay una percepción y un impacto negativo en México por parte de esta nueva gestión en Estados Unidos. Y también es muy similar el número de personas que dicen que la economía de México va a ir mal con todas, ¿no? Con esta Ujú, nueva política implementada por el presidente Trump. exactamente. ¿Ustedes qué miden? ¿Cuál es la especialidad de Ipsos? ¿Qué sondean? ¿Qué conclusiones pueden tomar? Bueno, nosotros somos una empresa que somos expertas en investigación de mercado y opinión pública, entonces nos dedicamos a entender qué es lo que le importa y qué es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Para ayudar a nuestros clientes, para poder informar a la Mm, población. Y es por eso que para nosotros es tan importante entender cómo están viviendo los mexicanos este momento. ujú, ¿No? exacto. De hecho es impresionante y es muy llamativo como la mayoría de la población en México, ¿no? 9 de cada 10, nos Ujú, dicen que conocen las políticas que se están implementando por parte de Estados Unidos. O sea, ujú, la verdad es que es muy alto, hay un nivel de recordación y de conciencia de lo que está sucediendo muy alto. La medida más recordada son los aranceles. claro. ¿Cierto? Casi el 80% de la gente menciona los aranceles como de las principales medidas que impactan a México. Ujú, Un tercio te hablan de la inmigración y la deportación, ¿no? claro. Masiva de inmigrantes. Y muy por debajo después aparece el tema de todo este combate al narcotráfico y los carteles en la frontera. Ahora, la idea, ¿no? La percepción que tiene la gente es que tanto el tema del incremento de los aranceles como las deportaciones masivas tienen un Ujú, impacto negativo. O sea, no hay claro. duda de eso. Y hay una conciencia bastante clara de qué significan. Cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees que los aranceles tienen un impacto negativo? Te hablan de aumento de precios, te hablan también de desempleo o impacto económico en cuanto a las deportaciones masivas. Y esto se refleja cuando a la gente le preguntas cuáles son los principales problemas, ¿no? Del país hoy. Y si bien Ujú, siempre tenemos en el tope de las preocupaciones de los mexicanos el crimen y la violencia, ¿no? ujú, La verdad que toda la preocupación en relación a la inflación viene creciendo. El 31% también. dice que es uno de los temas que más le preocupan de su país y ha subido 7 puntos respecto al año pasado, el tema de la preocupación de la inflación. Y Por algo la similar, inflación. Mira qué conciencia, Eugenia, eso es bien importante, porque lo que exacto, estás comentando está reflejando pues las principales preocupaciones, digamos así, de los mexicanos, ¿no? correcto. Y ya tienen conciencia, ¿no? Espero que todas las clases sociales, ya me platicarás un poquito más cómo hacen su sondeo,
de Sí. cómo les está afectando cuando hablamos de inflación es como cuando hablamos de la bolsa de valores y así como que estos, No. y a mí qué, la bolsa de valores, ¿no? A mí no, pero aquí es tu bolsa. Y si lo están resintiendo y están opinando que les preocupa, es que sí lo están ya concientizando y viviendo. A eso me refiero. ¿Sabes qué otra cosa? Sí, estoy de acuerdo y ahora lo vamos, te voy a contar algunos números más interesantes que confirman lo que estás diciendo. Y otro tema que viene creciendo entre la preocupación, hay un casi un 30% que nos dice que la pobreza y la desigualdad social también es un problema importante para los mexicanos y ha crecido 4 puntos respecto al año pasado. ¿Y en qué se La refleja preocupación ha crecido 4 puntos, la la preocupación. preocupación? ¿Y sabes en qué se refleja? Se refleja en que hoy el 57% de las personas dicen que la situación económica actual de México es mala y esto viene en crecimiento. Este dato que nosotros último que tenemos es de mayo, pero creció 5 puntos respecto a abril y 15 puntos respecto al año pasado. Mm, viene creciendo fuerte. Fuerte. Oye, y muy, muy relevante ya hablar 15 puntos, ¿no? Contra el 2024 dándose cuenta de esta situación. Exacto. Y esto se refleja, Marial, como vos Ujú, decías, en la bolsa de cada familia, porque ujú, ahí nosotros quisimos ir a preguntar justamente cuál era la percepción, la vivencia personal, y les preguntábamos, ¿no? Hoy la situación en su hogar, ¿cómo la describiría? ¿Le alcanza sí. bien para ahorrar? ¿Le alcanza justo o no le alcanza o tiene dificultades? ¿Tú qué Ajá, crees? El pues que dice que no les 48 alcanza. el 48% dijo que le alcanza justo y hay un 21% que no le alcanza. Exacto. Bueno, pues no, te voy a dar un dato que escuché de mi teacher Raimundo Rivapalacio Sí, en la televisión, ¿no? Que decía, no, no es para consuelo, pero fíjate cómo mencionó. No recuerdo ahorita la fuente, pero decía, son 400.000 mexicanos que son los dueños de la riqueza, de más de la mitad de la riqueza del país, 400.000 mexicanos, ¿ok? Estamos sí, hablando que somos 21 millones, estamos hablando de que 20.600.000 nos repartimos la otra mitad de riqueza que produce el país. 20 millones contra 400.000. Y dijo otro dato, dijo, bueno, pues no sé si para que se conformen o se alegren, ¿no? Brasil tiene más multimillonarios que México. social. Ujú, Y ahí está la desigualdad. Ha ex- crecido enormemente, Eugenia. exacto. Y esto es algo que se ve en los números, se ve en las preocupaciones. Claro. Hay un escenario de incertidumbre, Mariel, con todo Ajá. esto que está pasando. Y lo viven los mexicanos y no solamente se refleja en nuestros números. Tú sabes bien que el INEGI publicó los datos del consumo privado en el primer trimestre y ahora van a el del segundo, pero no ha habido crecimiento en el consumo privado, sino que ha habido una Al, con- caída. al contrario, exacto. Exactamente. Entonces, digo, estos datos que de manera declarada nosotros hoy relevamos y te estamos compartiendo, tienen esta contraparte de dato duro en la economía, ¿no? De hoy, cómo está impactando esta situación. ¿La perdí a Mariel? ¿Te perdí por un momento, Mariel? Sí, No sé. pero aquí estoy, aquí estoy. Sí, Perfecto. totalmente. Oye, entonces, sí, si pones tú, colocas del 1 al 5 las principales preocupaciones de los mexicanos ahorita, como comenzaste tú diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esas 5 que pondrías? Te pongo el crimen y la violencia, el Ok. 61% la mencionan como, como de los principales. El desempleo, la inflación y la pobreza y desigualdad social. Y como quinta, la Ujú, corrupción política y financiera. claro. ¿Qué conclusión te da una experta como tú y expertos como ustedes en Ipsos? Estas preocupaciones que lleguen ya a ese nivel. Em, Coméntame, yo ahorita te hago otra pregunta para conocer el perfil de las personas a las que se acercan para obtener sus Claro que resultados. sí. Para nosotros es muy importante, como te decía hace un ratito,
que todos tengamos en cuenta de que hay un deterioro de la percepción, ¿no? De la situación en la que está México hoy, y esto impacta en un consumidor muy precavido, ¿no? Hay una caída en la situación del país y de la economía, y la verdad que esto está alineado con los datos duros que hemos estado viendo económicos. El impacto de las políticas de Trump, la verdad es que suman a esta incertidumbre, ¿no? Y la verdad es que tienen un impacto directo en la economía. La gente puede sumar perfectamente uno más uno, ¿no es cierto? Y es interesante también ver cómo se va moviendo el sentimiento frente a cómo se está manejando la presidenta con esto y el sentimiento antiamericano, y el apoyo que vaya ganando la presidenta, que en este sentido ha caído, porque en un principio se la sentía como muy en control de la situación, Sí. ¿no? En febrero tenía Ujú, muy buena aprobación, o sea, el ujú, ujú. 84% decía que lo estaba haciendo muy Muy bien, bien. y hoy bajó a 45%, Oye, es entonces mucho. es Bajó a la muchísimo. mitad prácticamente la. Exacto, o sea, es muchísimo. Y esto tiene que ver con que había una percepción de que con la cabeza fría, como decía la presidenta, lo iba a poder manejar, iba a poder llegar a acuerdos, y sin embargo estamos aquí hoy, ¿no? Con la situación arancelaria y los eventos antimigratorios también que hemos visto. Claro. Oh, Oye, pues nuestra conversación iba a girar alrededor de los aranceles y sí, ya vimos que hay conciencia de eso, como conciencia de las otras preocupaciones que ahorita exacto, nos comentas. Es una parte de las muchas preocupaciones. Yo creo que si sacáramos la medición del índice de felicidad, ya también se habría reducido, Eugenia, ¿no? Ya no estaríamos tan felices y aumentaría al contrario, ¿no? La medición, el termómetro de las preocupaciones, ¿no? Pero quiero platicar en este momento la conclusión contigo, aunque me interesa mucho seguir hablando, ¿no? Y viendo claro que cómo va sí. evolucionando, pero con respecto a con quiénes platican y de quiénes, ¿no? De qué segmentos de la población, qué perfiles son los que ustedes encuestan, con los que ustedes platican para tener estos resultados. Bueno, mira, nosotros hicimos un estudio cuantitativo, una encuesta a través del panel online de Ipsos, que representa a la población general conectada, que hoy es la mayoría de los mexicanos. Es un estudio que se mide a nivel nacional urbano con 500 entrevistas. Y la ola de la que estamos hablando se terminó de levantar el 17 de mayo, o sea, justito hace un mes. Apenas. Ujú. Exactamente. Muy, muy reciente, muy actual, muy vigente, diría yo, dolorosamente real, ¿no? Que todos estamos tomando conciencia ya de las diferentes clases sociales. Tú dices conectados. Ah, bueno, pues ya, los que manejamos el internet de alguna u otra manera y como dices tú, la mayoría estamos conectados y muchas horas al día. Somos los que resentimos ya todo lo que mencionaste. Y muchos de estos mexicanos pues son empresarios. Pueden ser micro, pequeños, medianos, empresarios que somos la mayoría en el país, ¿no? Somos casi el 90% de esas empresas y bueno, pues con mayor razón las empresas grandes. Pero a lo que voy es que la preocupación ya está aterrizando a toda la población. ¿Tú coincidirías con esto, Eugenia? Sí, y de hecho, esto, como vos hablabas de los empresarios hoy, esto tiene un impacto directo sobre el negocio de, Claro. de cada uno de ellos. Totalmente, totalmente. Entonces, es importante, Mariel, que como pensando también ahora, ¿no? Como estrategias o frente a un consumidor precavido, estas empresas, microempresas, ¿no? ¿Qué medidas pueden tomar? Y la verdad es que no es el momento de estar callados, ¿no? Muchas veces el impulso es a recortar, por ejemplo, en marketing Ujú. y Siempre, la ¿no? verdad. El primer impulso. Ajá. Exactamente, y no es necesariamente lo aconsejable, Mariel, porque lo que hay que seguir es estando cerca de la gente, cerca del consumidor, cerca del corazón de los consumidores,
Y la verdad es que hay que sostener la esencia de nuestras marcas y de lo que ofrecemos para que cuando tomen una decisión de compra, una decisión de inversión, seamos los primeros en estar considerados. Y otra cosa muy importante es ser honestos y transparentes, ¿no? Soportando siempre lo que la marca dice con lo que hace. Y acá todo lo que tiene que ver en términos del manejo de precios, del valor que le ofrecemos a nuestros clientes y consumidores es clave para mantener justamente esa conexión. Correcto. Oye, qué importante esta segunda parte de conclusión que nos compartes. A mí me gustaría mucho retomar a partir de estas conclusiones que sacas y estas recomendaciones, Correcto. tener una nueva plática contigo en un mes a más tardar. Esto, digo, en un mes pasan tantas cosas porque ya ves que nada más con nuestro vecino, y te decía yo de broma antes de comenzar con esta plática, te decía yo, pues depende del humor de cómo amanezca, ¿verdad? Ah, Se amanece campanito, se amanece enojado, ese día más aranceles y empieza todo el tema, ¿no? Estas decisiones entre que se aplican y no, generan este malestar y esta incertidumbre, ¿no? Porque un mexicano, hablando de nosotros mexicanos, común y corriente, un mexicano de a pie, pues no sabe si todavía hay un proceso allá en Estados Unidos que tenga que avalar la decisión que dio a conocer en sus redes sociales el señor Trump. Él dice, no, pues ya lo anunció, ya nos amoló. Él no sabe si todavía le pueden pelear allí en la corte, los legisladores. No sabe el proceso interno y no está obligado a saberlo, pero le pega la noticia. Entonces, a ver qué pasa de aquí a un mes, Eugenia, ¿no? Y nos platicas justo a partir de estas conclusiones, tus recomendaciones de qué hacer. Porque es todo un tema, ¿estás de acuerdo? Es estoy todo un totalmente de acuerdo y hay que estar muy cerca del pulso de la gente para tomar exacto. las decisiones adecuadas. Mariel, cuenta con Ipsos. Va a ser un gusto tener una nueva plática y muchas gracias por haberme invitado hoy. No, de verdad estamos muy agradecidos, por conocer, ¿no? Realmente cómo está el pulso de los mexicanos en cuanto a todos los temas que vivimos, sobre todo económicos, ¿no? Que tienen que ver con esto que hoy retomamos. Y sí, ya quiero llegar a la siguiente plática contigo para escuchar esas recomendaciones que das, porque nos involucra a todos, a las grandes empresas, nada más me viene a la mente, por ejemplo, los bancos, ¿no? Fíjate, los bancos a los que se les está cayendo, ¿no? Diverso tipo de productos, por ejemplo, el hipotecario o la tarjeta, ¿no? Y todos somos víctimas de cómo nos hablan para decir, tu tarjeta, no, 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 no quiero tarjetas, no quiero más deudas, ¿no? Se les está cayendo. ¿Cómo deben de tomar ellos decisiones para que no se les caiga? Y así otros. Perfecto, nos ponemos una agenda y nos hablamos en un mes, Mariel. Cuenta con Claro eso. que sí. Nos Y dejan bueno, y muchas picados, gracias, ¿eh? gracias, gracias a tu audiencia también. No, muchísimas gracias por tu tiempo, querida Eugenia. Es Eugenia Mavek, ella es directora de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa de Ipsos México. Y bueno, pues aquí ya tienes algo de cómo nos sentimos, cómo se está midiendo esta incertidumbre y los principales factores que nos aquejan, ¿no? Que nos distraen y nos generan incertidumbre, pero también hay soluciones. Y esta segunda parte la vamos a platicar con Eugenia dentro de un mes, así que no te lo pierdas. Y mientras, pues haz tus preguntas, ve anotando ahí tus inquietudes, se las vamos a pasar a Eugenia. Un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Y así empezamos la semana, o sea, siempre hay, como dicen las abuelitas y las mamás, siempre hay solución. Teniendo vida, hay solución. Así que vamos a ver y vamos a buscar esas soluciones de cómo seguir, así sería, ¿no? Como el título, cómo seguir viviendo, seguir trabajando, seguir haciendo negocio y no morir en el intento. Nos vemos el día de mañana aquí, en concreto contigo. Te saludo con mucho gusto. Que sea muy buena semana. Gracias, Eugenia.